¿Qué hago yo cuando se me estropeaba la furgoneta o el camión? ¿Qué es lo que me motivó un poco a hacer el cambio de vida? ¿A quién conocía que hacía yo esto antes? Pues de eso vamos a hablar hoy, o hablamos ya hace tiempo en el podcast de Un Gran Viaje, de mi colega Pablo. El podcast de Un Gran Viaje además es de los podcasts más escuchados de viajes en España. Es una locura y además tengo la suerte pues de conocer y haber estado hace poquitos días con Pablo Strubel, su creador. Y bueno, además también tiene un podcast que se llama La Aventura de Viajar. Y bueno, la verdad es que es increíble cómo lo está haciendo y lo bien que lo está funcionando. Pero bueno, lo que os traigo hoy es una entrevista que me hizo Pablo a mí cuando nos conocimos en Tenerife por primera vez. Ahora hace unos días estuvimos juntos en Fuerteventura otra vez. Pero esta entrevista es de hace un tiempo cuando yo todavía tenía la otra furgoneta. Y bueno, me parece una entrevista muy buena que quiero compartir hoy con vosotros. Espero que os parezca interesante. Y bueno, no dudéis en seguir a Pablo. Tendréis ahí en la descripción un enlace a sus podcasts y a lo que hace. Y además, ahora mismo está viajando en camper, si no me equivoco, por primera vez en una pickup con una célula. Y está viajando en camper por primera vez porque él suele viajar más de mochilero, viaja mucho, es además guía en la ruta de la seda. Pero bueno, yo siempre he sentido que Pablo tenía como las ganas de experimentar un poco esto, ¿no? Y en esta charla ya vais a ver también un poco el tipo de preguntas que hace, bueno, son interesantes. También me pregunta un poco pues por la pandemia y demás. Nada, os voy a dejar aquí con la charla que tuvimos Pablo y yo en Tenerife. Pero también recordaos que estos episodios ya sabéis que son gracias a Zalba Caldú, que es el patrocinador de estos episodios. Si vais a contratar un seguro, llamarles, ya sea para vehículo clásico, moto, lo que sea, decirle que vais de parte de Íñigo, que seguro, de Íñigo de Viajando Simple, como no, seguro que se portan muy bien y os hacen algún buen precio. Tendréis un enlace, como siempre, en la descripción del episodio. Nada, os dejo con esta charla, espero que os guste. Chao. Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, trotamundos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un nuevo podcast de Un Gran Viaje, uno más, en el que vamos a hablar de viajes en furgoneta. Sí, hoy vamos a hablar con Íñigo Mendía, un viajero que vive, en su furgoneta desde hace más de 3 años. Aunque él, bueno, no se considera un gran viajero, de hecho no ha parado de viajar por Europa y por España en estos años. Y me interesaba mucho hablar con él y saber cómo es eso de viajar y más aún, vivir en una furgoneta. De eso vamos a hablar en este podcast, de lo bueno que tiene vivir sobre 4 ruedas o de lo que no le gusta tanto, de sus rutinas, de cómo se financia, de por dónde ha viajado y bueno, también de temas más personales como esos retos que hace de 30 días, cómo es el amor estando en constante movimiento o los destinos que le apetecería más visitar en un futuro. Aunque Íñigo no se considera un gran viajero, desde 2018 dejó su trabajo en una tienda de telefonía para irse a vivir en una furgoneta y vivir una vida nómada. Y yo digo, él ha estado viajando constantemente desde esa fecha, viajando por Europa 2 años, lanzando proyectos empresariales, algunos de los cuales no han cuajado, pero ha estado viajando por Francia, por Suiza, por Austria, Polonia, República Checa, Reino Unido y luego en 2019 llegó hasta Cabo Norte en Noruega, recorriendo los países escandinavos, Holanda, Suiza, en fin, no para de viajar en el último año, sobre todo por España, por el tema de la pandemia, ni tampoco para de lanzar podcast, porque tal vez conozcáis a Íñigo Mendía por alguno de sus 5 podcasts. El más famoso puede ser Viajando Simple o Cómo Traviajar, que tienen mucho éxito, pero tiene otros 3. Y de hecho, a los que sois socios y mecenas, tenéis un programa extra disponible sobre cómo hace los podcasts, qué técnicas emplea y algunos truquillos por si os apetece saber cómo hacer podcast y lo que representa llevarlos a cabo. Aprovecho para dar las gracias a los mecenas y socios que estáis apoyando este programa
y también a Web Empresa, que es la empresa española que se dedica al alojamiento de páginas web, blogs de viajes y tiendas online que muchos viajeros utilizamos y que lleva varias semanas apoyando este proyecto. Es una empresa que se ha hecho famosa por la seguridad y la fiabilidad de su servicio, pero también me gustaría destacar la velocidad de carga de las webs alojadas en sus servidores, algo que es muy importante para los que nos ganamos la vida gracias a los blogs o los negocios online. Si tienes una web o un blog de viajes o estás pensando en crear uno, además ofrecen un descuento del 25% al contratar cualquiera de sus productos. No tienes más que escribir el código Un Gran Viaje, todo seguido, al dar de alta tu servicio en webempresa.com. Y nada, os dejo con la entrevista que espero que disfrutéis. La mantuvimos en directo y yo creo que eso se nota en el desarrollo de la misma y también porque escucharéis los pajarillos, los gallos, el ruido de fondo que había en la casa donde estuvimos viviendo una temporada en Tenerife. Venga, a disfrutarla. Os dejo con la entrevista. Hola Íñigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Pablo, la verdad es que un placer estar aquí en tu podcast y no solo en tu podcast, sino físicamente estar contigo, porque esto para mí no es muy normal, no sé para ti. No, también estamos uno frente al otro, situados al extremo de la mesa. La verdad es que es una situación muy inusual y con la furgoneta aparcada ahí afuera. Antes de empezar, Íñigo, vamos a hablar hoy de viajes en furgoneta. Descríbenos cómo es tu furgoneta. Cierra los ojos, cerremos los ojos. ¿Cómo es tu furgoneta? Vale, bueno, mi furgoneta es una Volkswagen T4, que es un modelo pues bastante pequeño, mide unos 5 metros de largos, así que digamos que es como un coche un poquito grande, pero además que tiene el techo alto, entonces tiene la particularidad de que puedo estar de pie y no es muy ancha tampoco, y lo que sí por dentro pues está hecho de una forma muy hogareña, ¿no? Porque yo he tenido varias furgonetas, pero esta es la primera que la he hecho yo con mis manos y está llena de madera, balditas, plantas, pues sí, un poquito como una mini cabaña. Estoy muy contento con ella. ¿Es blanca? Es blanca por fuera, sí. Típico furgón que ves que no te crees que hay un tío ahí grabando podcast dentro de esa furgoneta. Ya. ¿Y ventanas tiene? ¿O arriba, cómo se llama la...? Eso, tiene una claraboya en el techo que la verdad es que es una gozada porque entra muchísima luz a pesar de ser una ventana pequeña. Y luego tiene 2 ventanas a los lados que son tintadas y otras 2 atrás, o sea que tiene bastantes ventanas, sí. Yo recuerdo haber abierto, cuando nos vimos por primera vez en la Meeting Camper, ahí en Girona, abrí que tenías la puerta trasera abierta. ¿Qué se ve desde atrás? O sea, creo que era la cocina y un aparador muy largo a la derecha. Sí, digamos que mi furgoneta tiene 2 muebles, uno que es el sofá cama y otro que es la cocina. Entonces eso es lo que ves cuando abres las puertas traseras, ¿no? Esos portones, pues ves al lado derecho una cocina muy grande, porque es una encimera de 2 metros prácticamente, y luego eso, al lado contrario, pues un sofá, que luego se convierte en cama. Uh-huh. Y delante 2 asientos, si no me equivoco, ¿o es un asiento corrido nada más? No, delante tiene 2 asientos. Cuando yo la compré tenía 3, tenía un asiento individual y luego el doble, el de piloto, el de copiloto y el de para otra persona, pero ese yo lo cambié por uno individual. Entonces al fondo están dos asientos individuales, sí. Bueno, normalmente hago las presentaciones yo, pero en honor a tu podcast de Viajando Simple y a tantos otros en los cuales permites o dejas que el entrevistado, se presente a sí mismo, me voy a tomar la licencia de pedirte que te presentes para una audiencia que tal vez no te conozca. ¿Quién es Íñigo Mendía? Bueno, la verdad es que es una pregunta que cuando yo la hago no me gustaría estar al otro lado respondiendo, pero bueno, a ver, pues ¿quién soy? Pues soy un chavalín de 34 años que aparenta 20, no es mentira, en realidad aparento 45, pero bueno, pues que llevo unos cuantos años que viajo más de lo normal. Probablemente, ¿no? Empecé primero viviendo en Australia en el año 2014 y ahí fue un poco cuando empezó todo. Conocí también el mundo de las furgonetas camper y bueno, enseguida me fui a vivir a una. Luego cuando volví a Europa pues lo mismo, seguí comprando otra y en 2018 pues tomé la decisión de volver a dejarlo todo para vivir en una furgoneta y desde entonces pues lo hago de forma ininterrumpida mientras trabajo pues online, digamos, con diferentes proyectos.
Normalmente en este podcast entrevisto a personas que han hecho grandes viajes, que se han ido, han hecho pues grandes aventuras en bicicleta, en coche, en moto, en autostop. Bueno, hay mucha diversidad siempre. En este caso que estoy hablando con una persona que viaja en furgo, con una persona que vive en furgo, con un nómada, un poco todo. ¿Dónde encajarías? Claro, bueno, para empezar, efectivamente, no pensaba que me invitarías a tu podcast porque sí, tú hablas con gente que ha hecho grandes viajes, ¿no? Y yo no considero que haya hecho prácticamente un gran viaje nunca. Bueno, sí que, pues lo que te comentaba antes, pues he hecho un viaje por el sudeste asiático, pero hice un gran viaje cuando tenía 17 años haciendo Interrail por toda Europa durante un mes con mis amigos. Pero el resto no ha sido tanto un viaje, sino que ha sido una vida un poquito alternativa, ¿no? En Australia pasé 2 años, pero no fui a viajar. Allí me asenté, teníamos una casa. Lo que pasa es que compramos una furgoneta y esa furgoneta de vacaciones, pues cada vez esas vacaciones se iban alargando y bueno, pues así fue como le propuse a mi pareja en aquel entonces, oye, ¿por qué no nos vamos a vivir a la furgoneta? Pero no para hacer un gran viaje, sino que la meta era vivir en la furgoneta para cuando tuviésemos vacaciones poder movernos libremente, ahorrar mucho dinero y, ¿por qué no decirlo? Porque a mí me hacía ilusión vivir en una furgoneta. ¿Tenías referentes de eso de vivir en furgoneta? O sea, yo hasta hace muy poquito no conocía a nadie. Sí, pues en aquel entonces no, sí que empecé a seguir a un chico a través de internet, un chico inglés que vivía en una autocaravana. Y luego me encontré con un americano que había dejado una casa increíblemente grande donde vivía para irse a vivir a una furgoneta. Y ahí yo creo que fue un poco lo que me dijo, pues es que es verdad, es que esto se puede hacer. Yo creo que si esas dos pequeñas personas en 2015 fueron un poco las referencias. Ahora efectivamente pues ya se puede empezar a ver más, pero antes era un poco una locura. Pero bueno, dices que no hiciste un gran viaje, pero no es verdad. O sea, desde 2018, que es cuando ya decides dar ese paso, ¿no? Y irte a vivir en la furgoneta, no has parado de moverte por un lado. Igual no has ido a destinos muy transgresores o aventureros, pero si no me equivoco, estuviste viajando por toda Europa durante varios meses y se puede decir que no has parado a día de hoy, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, es que claro, cuando yo trabajo por el camino también es como que casi no lo veo un viaje, ¿no? Yo me voy moviendo mientras voy trabajando y bueno, pues no sé si lo podemos llamar un viaje o no, no sé. Efectivamente, lo que no hago yo, o yo no me considero por lo menos, es nada aventurero, que esto ya lo habíamos hablado antes, porque bueno, mis viajes pues han sido por Australia, por Europa, ¿no? Y cuando luego escucho a personas que han viajado por África, no tiene por qué ser tampoco andando, sino en una furgoneta. O sea, ya me parece una gran aventura. O gente que hace autostop o lo que sea, ¿no? En cambio, mi vida, pues a pesar de que vivo viajando en una furgoneta y lo he hecho sobre todo por Europa, porque bueno, desde 2020 lo hago por España, pero esos 2 primeros años, 2018 y 2019, lo hacía prácticamente por Europa, visité un montón de países, pues eso, más o menos civilizados, podemos llamarlos, que es muy fácil viajar, o sea que no Bueno, soy pero un eso es aventurero. viajar. Es que al final Sí, no hay que primero menospreciarse ni pensar que porque otros estén haciendo viajes más aventureros, más lejanos, más largos, más no sé qué, lo nuestro no sea un gran viaje. Y por el hecho de hacerlo cerca, por Europa, igualmente ya tiene mucha amiga. Yo creo, de hecho, lo más difícil suele ser tomar la decisión de decir, venga, me voy a viajar, ¿no? Voy a dejarlo todo aparcado o me voy a lanzar a viajar, en tu caso, a vivir en furgo, que yo creo que era doble dificultad. ¿Qué te motiva a tomar ese paso? O sea, ¿por qué de repente alguien con una vida, pues bueno, más o menos cómoda decide irse a vivir en una furgo y lanzarse a la ruta? sí, yo creo que el motivo fue muy, muy sencillo, el miedo a arrepentirme. Eso es lo que tenía claro, o sea, no es que sí, era como un sueño y tal, pero bueno, pues esos sueños siempre los vas aplazando, ¿no? Y dicen, no, esto cuando tenga dinero, o cuando tenga pareja, o cuando tenga no sé qué, o cuando no tenga pareja, o cuando no tenga, yo qué sé.
Pero al final dije, "Buah, es que igual hay algún día que diga, qué pena que no lo hice". Y eso es lo que decía, eso no puede pasar. Y el haber conocido a un montón de gente a través de la plataforma de Couchsurfing que vivía viajando, yo hospedé a más de 60 personas en mi casa, de los cuales yo diría que el 50%, si no vivían viajando, hacían viajes de un año. Sí. Y claro, entonces dices, oye, pero es que igual no hace falta que sea un programador, que no hace falta que sea un diseñador gráfico, que igual yo me puedo montar mis historias y ganar dinero mientras viajo. Y así fue. El miedo a arrepentirme, esa creo que fue la clave. Y en Couchsurfing, que he oído en varios de tus programas en Viajando Simple que que fue muy importante, ¿dónde lo practicabas? Quiero decir, tú vivías en San Sebastián, ¿dónde acogías a gente? ¿En Australia? Yo me he perdido un poco ahí. Sí, eso fue, pues mira, justo al volver de Australia y antes de empezar mi viaje. Yo volví de Australia en final de 2015 y durante 2016 y 2017 yo no viajé. Yo vivía en una casa, al principio con mi pareja, pero luego lo dejamos y entonces estaba solo. Y yo me di cuenta que no quería vivir solo y dije, oye, pues esto es lo que me han hablado, que me parecía una locura al principio, de Couchsurfing, de acoger a gente en casa, viajeros, sin cobrarles nada. Pues oye, voy a probar. Y así fue como me enganché totalmente y creo que una de las cosas que más echo de menos de vivir esa época, de vivir en una casa, es acoger a gente. Es algo impresionante. Bueno, puedes estar del otro lado de la tortilla, digamos. En este caso, seguir conociendo a gente gracias a que te alojen. ¿Sigues usándolo, Couchsurfing? Cada vez menos. Cuando salí sí que lo utilizaba mucho y he hecho grandes amigos así. Pero cada día menos porque a mí me encanta. Yo viajo solo, no lo he dicho, pero me encanta viajar solo. Entonces, cada vez más voy conociendo a gente por el camino, ¿no? Y muchas veces pues me quedo en su casa o lo que sea. Entonces me parece suficiente con esas personas como para tener que buscar más y tal. Entonces, eso. La mezcla de viajar solo con hospedarme en casas de amigos o lo que sea, porque además voy a lugares donde tengo amigos. Pregunta, tú decides dejar esa vida de San Sebastián, comprarte una furgo, irte a vivir a la furgo, irte de viaje en furgo, ¿y el trabajo qué? Quiero decir, porque te fuiste de viaje también, o sea, te fuiste con ahorro, o sea, ¿cómo fue ese momento? Sí, pues en realidad, mira, yo a Australia llegué sin dinero porque sabía que iba a trabajar enseguida, y así fue, y perfecto. Pero en cambio esta vez, en 2018, yo sabía que iba a buscar trabajo online, sabía que no lo iba a encontrar mañana, o en una semana o en un mes. Entonces, en ese momento sí que fui consciente de que necesitaba ahorros y me fui con ahorros, tampoco mucho dinero, pero lo suficiente como para poder aguantar un año y medio viviendo en una furgoneta que es muy barato, moviéndome despacio, que es más barato aún, y construyendo pues diferentes proyectos, la gran mayoría que no me daban dinero, pero al cabo de probar diferentes cosas pues unas poquitas me dieron dinero, pero lo que hice fue dejar un trabajo habitual que yo tenía, que me gustaba mucho, por cierto, que es lo más difícil. Cuando tienes un trabajo de mierda, dejarlo está guay, pero en cambio cuando tienes un trabajo que te gusta, dejarlo es complicado. Entonces lo dejé por intentar crear mi proyecto, por emprender por primera vez en mi vida. Además, en un negocio o negocios digitales que no tenías experiencia, salvo que me equivoque. Tú venías de trabajar en telefonía, en tiendas físicas, con el trato al cliente, que no tenían nada que ver. Supongo que también hubo parte de reciclaje en esos primeros meses de vivir o no, en furgoneta. Ibas haciendo cursos o formándote. Exacto, así fue. Sí que tenía un poquito de experiencia, por ejemplo, con vender cosas en eBay. Yo, pues un día, no sé, me dio por vender cosas y bueno, desde entonces, hace muchos años, pues que controlo bastante eBay, que he vendido muchas cosas, que incluso he llegado a comprar cosas para luego venderlas. Eso es la única experiencia que tenía, que no está mal, que tampoco me funcionó muy allá. Pero lo primero que empecé a probar era un poco encaminado a eso, tipo tiendas online, y ese fue uno de los primeros proyectos que entre muchos y que no funcionó, pero sí, bueno, así es. Yo no sé si no funcionaron, yo he escuchado varios de tus podcasts que contabas de los éxitos y demás, como Charlando y Viajando, que estás ahí con Gonzaventuras y habláis de vuestros proyectos online y
Y yo a veces pienso, es que creo que no le dabas tiempo a que las cosas funcionaran. ¿No has ido ahí como con mucha impaciencia, en cierta manera? Como que lanzabas un proyecto y no dejabas que se desarrollara. No sé. Puede ser. Algunos sí, algunos seguro que sí, ya te lo digo. Pero a muchos otros que efectivamente bastante rápido me daba cuenta que no iba conmigo. Y claro, eso yo creo que te das cuenta bastante rápido, ¿no? Que dices, oye, vale, esto igual para ganar dinero puede estar bien, pero no va acorde con mis valores. Y entonces, ahí ya, pues por mucho que lo intentes, no creo que cambien tus valores para, no sé. Y el que quiera vivir y viajar en furgoneta, ¿es imprescindible tener un negocio online? Entiendo que encaja muy bien porque es un negocio nómada, pero ahora que seguramente ya conoces a mucha otra gente que esté viviendo y viajando, sobre todo en furgoneta, ¿qué otro tipo de trabajos se pueden desarrollar? Porque claro, el hecho de estar una semana en un sitio, otra semana en otro, o un mes en un sitio, ¿no dificulta encontrar trabajos? ¿O hay trabajos que se puedan hacer viviendo en una furgoneta? Claro, es complicado hacer un trabajo que no sea online moviéndote muy a menudo, pero lo que tú ya has dicho un mes, eso ya me parece una buena temporada, un mes, 2 meses para hacer un trabajo físico que puede ser en una granja, puede ser en una cafetería, puede ser en 20.000 sitios, porque efectivamente a mí me encanta que en los podcasts yo hablo mucho de cosas que yo sé, pero muchas veces invito a gente para que hable de cosas que yo no tengo ni idea, como puede ser, pues yo trabajo en granjas, hacer house sitting, eso pues hacerse cargo de diferentes cosas que yo no tengo ni idea. Entonces me doy cuenta que muchas cosas son posibles. Y en Australia, a pesar de que yo no estaba viajando mucho, pues lo que sí me di cuenta es que los trabajos que yo tenía hubiesen sido compatibles, porque yo no buscaba un trabajo temporal, pero por lo que sea, yo acababa cambiando de trabajo bastante a menudo. Pues al principio trabajé fregando platos y fue el trabajo que más duré, pero creo que estuve 3 meses hasta que me harté porque conocí al jefe a los 3 meses y bueno, y lo dejé, pero el resto de trabajos eran más o menos por una temporada corta. Entonces creo que puedes hacer muchas cosas. Hombre, pues trabajar como médico de forma temporal es muy complicado, pero hay muchos trabajos, muchos más de los que nos imaginamos y que no hace falta experiencia, que es lo mejor, como puede ser lo que hemos dicho, trabajar en una granja. Cosechando, agricultura, bueno, muchas historias. Volvemos a 2018, a ese viaje que hiciste. ¿Por dónde te llevó a grandes rasgos? ¿Qué recorrido hiciste por Europa? Sí, pues lo primero empecé por Francia, luego yo creo que entré en Suiza, que justo en esa frontera se me estropeó la furgoneta por la zona de Annecy, por ahí, y luego pues Austria, y luego ya subí un poquito hacia, pues yo creo que viajé por Polonia, República Checa, y luego Reino Unido, eso 2018. En 2019 ya sí que tenía una meta que era llegar al norte de Noruega, pero claro, a mí me gusta viajar despacito, entonces pues desde que tomé la decisión hasta que llegué creo que pasaron unos 4 meses en llegar a Noruega. Sí. Y aproveché pues para viajar pues por Holanda, creo que volví a Suiza, que estuve con mi familia allí, sí, y bueno, pues eso, Dinamarca, Suecia, pues eso, países fáciles para viajar porque yo me doy cuenta que viajar por Europa es una gozada, que si tienes un pasaporte europeo te ha tocado la lotería, porque viajar sin fronteras, sin visados y que puedas incluso trabajar en cualquiera de esos países, que es un sueño. Entonces siento que tenemos que aprovecharlo, porque es muy fácil. Bueno, viajar en furgo yo creo que está últimamente muy idealizado. No sé si estás conmigo o no, pero se ha puesto de moda, está clarísimo, y que tiene cosas muy guays. Bueno, empecemos. ¿Qué es lo que más qué es lo que más gusta de viajar en furgo? ¿O qué más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta a ti antes de ir a las cosas negativas? Porque seguro que tiene cosas que no son tan disfrutables. Pero ¿qué es lo que mola tanto de viajar en furgo? Bueno, efectivamente está totalmente idealizado. Y es normal, porque claro, tú ves unas imágenes espectaculares, ¿no? Entonces dices, si yo quiero esa vida. Es como muy fácil de ver lo bonito en las redes sociales. Por supuesto hay cosas malas,
para mí, ¿qué es lo mejor, por ejemplo? Luego si quieres te cuento un poquito lo peor, pero lo mejor puede ser para mí la libertad, que parece que es muy típico decirlo, ¿no? Pero efectivamente estar donde tú quieras, cuando tú quieras, con quien quieras y disfrutar del tiempo, de la meteorología que tú quieras, ¿no? Por eso ahora mismo, pues yo creo que los dos estamos en Tenerife, porque aquí ahora mismo, cuando grabamos, hace un clima espectacular. Pero probablemente en verano, pues yo prefiera estar al norte de Noruega, disfrutando de otro tipo de paisajes. Entonces esa libertad para mí es brutal. Y luego tener tu cabañita es un sueño. Pero claro, es libertad un poco condicional, ¿no? Porque no puedes aparcar donde quieras, que yo sepa. La logística a veces puede ser un inconveniente, ¿no? Tienes que comprar billetes de barco, ferries, organizarte, que a veces no es fácil. No es tan fácil, digamos, como viajar de mochilero, que te montas en un avión y ¡bam! Te plantas rápidamente de un lado a otro. No sé, estás sujeto a una libertad relativa en términos de que tienes que pasar unas revisiones, la mecánica. Yo estoy ahí como intentando sacarte las cosas sí, ya veo. Que no molan tanto, pero... a ver, para empezar, aparcar no puedes en cualquier sitio, pero yo te diría que puedes en el 99% de los sitios prácticamente. Entonces, para mí eso, pues sí, hay que andar un poco al ojo, pero vamos... No sé, para mí desde luego no es ningún problema, y eso que en principio cada vez está peor y la gente me decía, no, ahora ya vas a ver cómo en Tenerife está muy complicado. Pues de momento cero problemas y la gente que conoció aquí tampoco los está teniendo. Billetes para venir hasta aquí, lo mismo que un avión. Tú coges el billete, lo pagas y ya está. Puede ser más caro porque te tienes que traer tu furgoneta, pero normalmente no estás cogiendo barcos todo el día y por suerte por Europa, pues pocos barcos tienes que coger, ¿no? Así que sí, y problemas mecánicos. Sí que he tenido algunos, pero no muchos y nunca o prácticamente nunca me he quedado tirado en algún sitio. Bueno, estoy hablando de estos 3 últimos años con esta furgoneta, porque sí que he tenido algunas otras que me han dado más esto. Pero efectivamente, problemas mecánicos puede ser una de las peores cosas, ¿no? Porque no te quedas sin coche, te quedas sin casa. Pero claro, bueno. Claro, es verdad. ¿Y qué pasa cuando tienes que dejar el coche en el taller? ¿No? Esto te puede pasar, claro. Yo no lo había pensado. Yo normalmente lo que intento hacer es que lo que tenga que cambiar, que cuando tenga que dormir en un garaje la furgoneta, que sea cuando yo estoy parado en casa de un amigo, en casa de un familiar o lo que sea. Por suerte no me he quedado tirado como para tener que quedarme, buscar un hotel o algo así. Nunca. Es curioso, pero no me ha pasado nunca. También soy sincero y cuando llego a un taller les digo, mira, yo vivo en la furgoneta, esta noche la necesito. Si le puedes echar un vistazo y mañana pues te la traigo a la mañana y me haces lo que sea durante el día, pero a la noche me la volverá a llevar. Y siempre se han portado muy bien conmigo y no he tenido ningún problema y eso al final, yo creo lo que les digo, yo te traigo la furgoneta cuando tú eso es, la vayas a trabajar, para tenerla aquí no olvidada, para tenerla aquí parada, sí. Porque no. Pero siempre digo, es que en el peor de los casos yo dejo la furgoneta aquí, me alquilo un piso que de vez en cuando está bien. Y, joder, pues oye, si me tengo que pagar, imagínate un piso durante 2 semanas, carísimo, a 2.000 euros, claro, yo al año me gasto 2.000 euros en alquiler. ¿Cuánto se gasta cualquier otra persona? Si se me estropea una vez al año, claro, si se me estropea cada mes, pues ya vamos un poco mal, pero... Bueno, ¿y qué más cosas te gustan aparte de la libertad que te da, que vale, me has convencido? ¿Qué otras cosas? Pues sí, conocer a gente que lleva estilos de vida parecido, está muy guay la comunidad que se crea, que tú aparcas al lado de otra furgoneta y conoces pues a gente particularmente interesante, o por lo menos es lo que me da la sensación. Y no sé, es como fácil ahorrarte el alquiler, tener siempre una cocina. Me da la sensación que gracias a vivir en una furgoneta yo no me tengo que preocupar demasiado por el dinero, y eso es una pasada porque te permite, oye, trabajar más en cosas que te gustan, menos en cosas que no te gustan y sí, disfrutar más, tener tiempo, tomarte las cosas. Pero es que lo que te decía antes, tener una casita, un sitio donde te puedes resguardar cuando hace mal tiempo, y es que es una oficina a la vez. No sé, yo
Sonará un poco así, pero es que prácticamente para mí todo es bueno. Ya, bueno, por eso lo has elegido como forma de vida, ¿no? No solo medio de transporte, sino forma de vida en la actualidad. Ahora con la pandemia, que no sé cuándo se escuchará este podcast, pero para los que lo escuchen más allá de 2020-2021 ha habido una pandemia. La verdad es que para muchos viajeros que estaban viajando en furgoneta y que han vuelto o han sido obligados a poner el freno, se les ha hecho muy cuesta arriba el hecho de vivir en su furgoneta, contrapuesto al hecho de viajar en su furgoneta. ¿Tú te has sentido cómodo viviendo en tu furgoneta no pudiéndote mover durante el confinamiento, por ejemplo, o ahí estuviste en una casa porque era mucho más llevadero? Sí, claro. Yo sí que conozco a personas que han tenido que estar encerrados en su furgoneta y me han dado mucha pena porque efectivamente creo que es algo horrible. Creo que las ventajas de la furgoneta no es estar en una furgoneta 24 horas al día, es cuando quieres estar, poder ir ahí, pero estar obligado a estar ahí, que no te dejen salir a la calle a dar un paseo, pues eso ya es mortal. Entonces yo tuve la suerte que pasé todo el confinamiento en casa de mi hermana, con mis sobrinos y demás, y además que lo disfruté muchísimo porque nunca antes había pasado tanto tiempo con mi hermana desde que pues se independizó hace muchos años y bueno, es que si volviese a pasar, por supuesto haría lo mismo o me alquilaría algo. A mí no se me ocurre estar en un parking encerrado no, creo que hubiese sido horrible y es más, sé de mucha gente que lo ha pasado muy, 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 muy mal. Normal. Una cosa es eso, estar desplazándose, cambiando de lugar y demás. Cuéntanos de tus viajes por Europa. ¿Cuáles han sido los destinos que más te hayan gustado para viajar con la furgoneta? Sí, con la furgoneta efectivamente creo que donde nos lo ponen muy fácil lo disfrutamos más. Y creo que por eso también, pues igual los destinos que te puedo nombrar van relacionados a esos, ¿no? Porque Suiza es un paraíso, pero en furgoneta camper no. Furgoneta camper no, porque tú vas a cualquier sitio a aparcar cerca de un pueblo o una ciudad y siempre hay señales. Bueno, hay muchas señales. Prohibido aparcar de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Claro, dices, ya está. O sea, no me voy a ir a las 3 para... Y eso, pero... Entonces, si te lo ponen más fácil y son sitios de naturaleza, yo creo que ya te tienen ganado. Por ejemplo, Noruega. Un absoluto paraíso para hacerlo en furgoneta, pero bueno, de muchas otras formas, porque también puedes acampar yendo en bici. Gales también a mí me parece brutal para recorrerlo en furgoneta. Y hasta ahora el sur de Portugal, pero ahora creo que se está complicando el viajar en furgoneta por Portugal, así que ese destino habrá que volver. ¿Qué momentazos recuerdas de tus viajes por Europa? ¿Alguna que te venga a la mente? Pues bueno, por supuesto, yo creo ver auroras boreales en el norte de Noruega. Hombre, sí, no me extraña. Fue un paraíso, además tanto tiempo, ¿no? Porque creo que cuando alguien ve auroras boreales, que no vive allí, normalmente vas pues una semana, 2 como mucho. Pero claro, el poder vivir viendo auroras boreales, ¡buah!, es un paraíso. Además que fui en una época tan buena que llegué a ver auroras boreales a 12 grados. Claro, esto no es muy normal. Las auroras boreales, pues normalmente cuando vas, porque tienes unos pocos días de vacaciones, vas en enero para asegurarte de que las vayas a ver. Pero en cambio cuando por casualidad te las encuentras a mitad de septiembre, porque normalmente empiezan un poquito más tarde, finales de septiembre, principios de octubre, pues ahí hacen unas temperaturas buenísimas y poder disfrutar eso en una playa, un paraíso. Además eso, playas de arena blanca rodeadas por montañas de infarto, como puede ser en las Islas Lofoten en Noruega. Sí, paraíso. ¿Cómo es tu día a día en la furgoneta cuando estás de viaje? Pues probablemente si le hubieses preguntado qué es lo malo de vivir en una furgoneta, o a mucha gente de vivir viajando o de hacer largos viajes, es la rutina, ¿no? La falta de rutina. Por suerte yo soy el raro que sí tiene una rutina. No sé si porque me esfuerzo yo o por qué, o por cómo soy, pero sí tengo una rutina, ¿no? Normalmente yo me despierto bastante pronto, sin despertador, porque me acuesto pronto, entonces pues, por las horas me despierto a las 6 de la mañana, 6:30 o algo así, y a las 7 ya estoy trabajando.
Entonces, trabajo normalmente de 7 a 2, es lo que intento trabajar, con algunas pausas, pues para dar un paseíto, para comer y tal. Y luego a las 2, 3, intento ya empezar a disfrutar del lugar donde esté. Que puede ser, bueno, esté donde esté, pero será quedando con gente, como puede ser el caso, o puede ser cocinando, puede ser leyendo, puede ser dando un paseo, haciendo algo de senderismo o haciendo lo típico que necesitamos hacer todos, ¿no? Pues la colada, lavar la ropa. Yo tengo que ir a una lavandería de vez en cuando, lavo la ropa y bueno, pues arreglar igual alguna cosilla de la furgoneta. Pero vamos, es una rutina bastante clara y que para muchos podría llegar a ser aburrida, yo creo. Pero sí, normalmente aprovecho para visitar los sitios donde estoy por las tardes, conducir por las tardes, todo hacerlo a la tarde y a la mañana quitarme un poco el trabajo. No sé si un poco para combatir ese aburrimiento, creo que desde hace años te has autoimpuesto retos de 30 días que no tienen nada que ver, creo, con la furgoneta, sino más como una cuestión vital tuya personal, de experimentación. Cuéntanos el porqué de estos retos de 30 días y alguno de los retos más peculiares que hayas hecho o que te haya costado más cumplir. Pues sí, bueno, esto lo empecé en 2016 y fue porque escuché de hablar del método Wim Hof y él decía, oye, pues pruébalo durante 30 días y a ver si te funciona. Y entonces lo que me hice fue un calendario donde yo iba tachando cada día que lo cumplía. Y cuando lo terminé dije, wow, es que algo que me encantaba es tachar días. Y decirme, guau, que lo he hecho otro día más y otro. Y dije, pues voy a probar algo que me apetece hacer desde siempre. Y no sé si fue pues el siguiente, yo que sé, tocar la guitarra o... No lo sé, pero desde entonces, desde 2016 hasta ahora, prácticamente todos los meses pruebo algo nuevo. Muchas de las cosas las mantengo en el tiempo y muchas otras no. Y algunas otras, como en lo que estoy metido ahora, pues las vuelvo a intentar por tercera vez, creo que es lo que estoy haciendo ahora, que es meditar durante 30 días. Es un hábito que lo he conseguido hacer durante algunos meses, pero lo acabo dejando. Y ahora, pues por tercera vez lo estoy intentando hacer a diario un poquito. Y a ver, pues retos, pues algo curioso y el que yo pensaba que iba a ser el más complicado era dejar de tomar azúcar durante 30 días, que tampoco era volverme muy loco, ¿eh? O sea, pan, tú compras un pan y lleva azúcar, pasta lleva azúcar. Sí. No echarte azúcares adicionales. No, digamos, o sea, sí. yo nunca me he hecho azúcar tampoco, hombre. Si voy a hacer unas galletas, por ejemplo, pues sí les echo azúcar. Pero lo que buscaba con esto era quitarme de comprar mucho dulce, cosas que de verdad tienen azúcar que yo comía en mi día a día, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pues bollería industrial y chocolate y tal. Y yo pensaba que me iba a costar muchísimo. Y bueno, pues sí que me costó un poco, pero al final te acostumbras. Lo malo es que he vuelto un poco a las andadas, no tanto como cuando lo hice, que por cierto creo que fue en Noruega. Sí, pero me sentía muy, muy enganchado y ahora no, así que... Vivir sin plástico creo que también, ¿no? Tuviste una temporada, bueno, intentar reducir los plásticos. Y este reto también era junto al azúcar, de los que yo pensaba que iba a ser el más complicado. Y siempre me pasa lo mismo, que luego digo, pues tampoco era tan complicado. Sí, los plásticos, además que sí que no es que lo mantenga tampoco al 100%, pero vamos, es difícil que compre yo cosas con plástico en mi día a día, ¿no? O algo puntual. Así que sí. Bueno, supongo que son como llamadas de atención también, que durante 30 días te focalizas en algo y luego eso se queda ahí. Exacto. De remanente y algunas, bueno, en tu día a día las sigues manteniendo. Estaba mirando ahora, según hablábamos, tu libro, Cómo vivir y viajar en furgoneta, en el que tienes un capítulo dedicado a hacer los cálculos. No sé si eres economista o tienes una tendencia a hacer los números, muy detallado de por qué viajar en furgoneta no es tan caro como parece. Y a mí la verdad es que me ha sorprendido mucho. Das muchos trucos, muchos consejos, pero yo para mí era... Bueno, tenía entendido que era mucho más caro de lo que dices en el libro. ¿Cuáles son o por qué no es tan caro vivir y viajar en furgoneta, aparte de los costes que tenga la furgoneta como tal, que eso sí que puede ser caro o no? Pero ¿cómo se economiza viajando en la furgoneta?
Bueno, para empezar, el gasto mayor es la furgoneta, ¿no? Que muchos dicen, sí, claro, tú me estás diciendo que gastas pues 570 euros al mes, pero claro, te has tenido que gastar un montón de dinero en la furgoneta. Y yo, bueno, sí, es verdad. Pero para empezar, que mi primera furgoneta costó 800 euros. Entonces, que no te tengas que pensar que tienes que gastarte un pastizal. Pues si lo tienes y te lo quieres gastar, perfecto, pero no hace falta. Y luego que esos 800 euros, luego yo los recuperé. O sea, y lo mismo con esta furgoneta. Sí, he invertido mucho en esta furgoneta, pero el día que yo me vaya a, yo qué sé, a viajar por América, la venderé aquí, recuperaré todo el dinero prácticamente y luego me iré y compraré con ese dinero otra allí. Entonces gastar, no. En realidad es como tener el dinero en el banco, tenerlo en una furgoneta, que sí te la pueden robar, puedes tener un accidente, pero vamos, que si no pasa nada raro, en principio el dinero está ahí. Y luego, pues, yo creo que siempre he sido de gastar poco porque enseguida me di cuenta que lo que más me gusta hacer, por suerte, a mí, son cosas que apenas cuesta dinero, que lo más caro pues puede ser ir de vez en cuando a comer fuera, ir de vez en cuando a tomar unas cervezas con amigos. Es que eso prácticamente no es dinero. El peligro está cuando cada, yo qué sé, 3 veces a la semana vas a comer fuera. Cuando te tomas un café todos los días fuera. Entonces, quitando esos pequeños gastos, te das cuenta de que con lo que has ahorrado te podrías ir de viaje, pues creo que pongo en el libro el ejemplo de en China en moto, hacerlo durante un año. O sea, pues sí, cosas así. Son pequeñas cosas que al final, si viajas mucho y haces muchos kilómetros, gastarás mucho tanto en mantenimiento como en gasolina. Pero si viajas despacito, como lo hago yo, que creo que me he hecho 50.000 kilómetros en 3 años, pues sí. Y bueno, pues sí, no gastas tanto. Bueno, viajar, como decíamos, no has viajado muy lejos con la furgoneta, hasta Cabo Norte, oye, nada despreciable, pero por toda Europa. Pero en los viajes de los últimos meses has estado mucho por España. ¿Qué zonas te han gustado más para viajar con la furgoneta? Sí, la verdad es que este 2020, el 2020, el año pasado, el plan no era viajar por España, pero bueno, pues tocó. Y me alegro, porque es que ha sido una pasada viajar por España. Yo ya sabía que España está guay para hacerlo en furgoneta, pero como bueno, cuando tienes vacaciones cortas siempre viajas por España, pues cuando tienes mucho tiempo que dices, me voy a ir lejos, me voy a ir a Cabo Norte, me voy a ir... y tenía esa obligación, entre comillas, de viajar por España y de verdad ha sido increíble. Lo que más complicado, toda la costa catalana que la hice despacito, la disfruté muchísimo, la Costa Brava me encanta. Galicia me alucina. Asturias. Sí, igual por elegir una yo podría decir Galicia probablemente. En furgoneta es un sueño. ¿Cómo se lleva el tema del amor viajando siendo nómada? Me explico. No paras mucho en los lugares. Es difícil, no sé, encontrar almas gemelas y sobre todo luego porque te vas a la semana, a las 2 semanas, no sé, tienes una coraza ahí especial para, bueno, digamos, no necesitar y estar tranquilo viviendo solo, o echas en falta un poco, bueno, las relaciones de pareja viajando y viviendo solo. Pues es muy buena pregunta esta. Es complicado, por supuesto que es complicado. En estos 3 años he tenido pareja una vez y, bueno, para empezar también, yo nunca he estado buscando pareja, pero nunca he estado cerrado a tener pareja. O sea, yo sé que si encuentro una persona y me apetece, pues que estoy muy abierto a, sobre todo si vive en un sitio chulo como podría ser Tenerife, a quedarme aquí, ¿no? Igual no para siempre, pero hacer pues mis viajes desde aquí solo o con esa persona si puede viajar, porque claro, lo ideal es que tenga una furgoneta, que viva viajando, que trabaje online, eso es lo ideal, pero es muy complicado, muy complicado. Que si aparece genial, y si no, pues oye, pues ya te digo, yo estoy abierto a cualquier cosa, ¿no? Y hasta ahora sí que he estado muy feliz llevando esta forma de vida y prácticamente sin pareja. Y ahora, después de 3 años, hace muy poquitos días, llega a la conclusión de que creo que ahora me apetece viajar en pareja. Sí, me gustaría tener, ¿no?, una chica con un punto de vista de la vida en general parecido al mío y viajar con esa persona, que igual luego me arrepiento, pero ahora mismo sí es lo que me apetece.
Así que dejaremos mi número de teléfono para las interesadas en la descripción. No, en serio, sin más, que sí, que yo estoy abierto. Que si surge bien y que si no, pues... Eso es. Oye, hablando Hay que hacerse publicidad. Oye, podríamos hacer publicidad de mi libro o de mi número de teléfono. Cualquiera de las dos cosas está bien. Hablando también de otros lugares, digamos, ¿no te atraen los destinos exóticos? O sea, ¿no te apetecería irte de viaje, no sé, a Turquía, a Rusia, a Irán, a Marruecos, a África? ¿Qué te dicen esos países o continentes que te he ido citando? Pues me transmiten respeto. Envidia cuando veo a grandes viajeros, grandes aventureros, lo que yo no soy, haciendo esos viajes o lo que yo no me considero. Pero sí me apetece. Sí que estuve planteándome ir a Irán porque tengo un amigo iraní que vive en una furgoneta en Alemania y que, por cierto, no tenía absolutamente ni idea de lo que era una furgoneta camper hasta que el día que vio la mía. Yo me hospedé en su casa en Berlín y vio la mía, se enamoró y al día siguiente ya estaba buscando furgonetas y ahora vive en una furgoneta, sí. Entonces, que su meta es ir a Irán con la furgoneta. Y entonces, pues irme con él lo veo, sí. Irme solo, pues me da un poco de respeto y tampoco me llama muchísimo. Yo creo que empezar, igual, no sé, viajar por Latinoamérica, igual me apetece un poco más. Me apetece mucho viajar por Latinoamérica en furgoneta. No sé. Veremos poco a poco. Estoy muy a gusto así, pero no me cierro. También uno de mis planes, por ejemplo, ahora estoy escribiendo un segundo libro y era terminarlo escribiéndolo en la isla de Gili Air, en Indonesia, pero sin la furgoneta, ¿no? Haciendo unas vacaciones de la furgoneta y aprovechar para estar ahí en una casita que además me consta, bueno, ya estuve, que se vive muy bien y es muy, muy barato. O sea. Bueno, Indonesia está un poquito complicado por ahora, así que supongo que estarás escribiendo en la furgo ahora. Dime, que antes lo hemos empezado a esbozar un poquito, y aunque eres un ferviente apasionado de vivir en la furgoneta, ¿qué es lo peor de vivir en una camper o qué echas de menos? Vale, es que ya te digo, para esta pregunta yo soy el peor. Yo te puedo decir qué es lo que la gente dice que es lo peor, porque para mí de verdad que no hay cosas tan malas. Pues lo peor, mucha gente dice, no, claro, es que vives sin baño. Y yo, sí, efectivamente, vivo sin baño. Pero ¿sabes qué? Que muchísimas furgonetas tienen baño. O sea, yo vivo sin baño porque yo no quiero tener baño. Yo he tenido furgonetas con baño. Claro, has estado en Noruega a 2 grados sin calefacción. ¿No? Puedes tener una calefacción. Bueno, en ese momento se me había estropeado, pero ahora vivo sin calefacción. Y oye, pues podría tener, creo que me puedo permitir tener una calefacción. Tienes muy poco espacio, puedes tener una furgoneta más grande. Y bueno, si o no una quieres... caravana incluso. Eso es. Entonces, pues eso, para mí lo peor, yo creo que al cabo del tiempo, ahora que llevo 3 años, me empieza a apetecer pues los lujos de una casa, de tener un baño grande, una cocina, pero es como que necesito estar muchos meses en una furgoneta para empezar a sentir eso. Y lo bueno es que yo, por ejemplo, me pongo como meta durante mínimo 2 meses al año parar en casa de algún familiar normalmente, que tengo la suerte que tiene espacio y ganas de acogerme, y intento pasar las navidades ahí. En cuanto llevo un mes ya me apetece coger la furgoneta e irme. Sé que eres muy cocinillas. En una furgoneta, digamos, ¿no echas nada de menos respecto a una cocina tradicional en una casa? Claro, decíamos eso, ¿no? Pues que en una furgoneta estándar, digamos, pues tienes poco espacio para cocinar. Y es algo que yo echaba de menos, el espacio para cocinar. Más que las herramientas, más que el tener una encimera grande. Y por eso la primera furgoneta que he hecho yo, que es esta, pues sí que la he hecho con una encimera muy grande. Entonces, por ese aspecto, por sitio, utensilios, todo contento. Pues mira, he venido aquí a aprovechar un poco de tu horno y hacer unas galletas, ¿no? Pues eso es porque yo en la furgoneta, pues algo que no tengo es un horno. Pero hay muchas furgonetas que tienen horno, así que estamos un poco en las mismas. Incluso hay soluciones. Yo pizza, por ejemplo, hago pizza casera en la sartén, tapándola y bueno, con un método concreto. Así que no, hombre, yo tengo un fregadero muy pequeño y eso sí que es un poquito rollo para lavar una cazuela, una sartén.
Pero no. Creo que se puede hacer prácticamente de todo. Si tienes espacio va a ser cómodo y si no, pues lo puedes hacer igual, pero será incómodo. Yo antes estábamos hablando, antes de que empezara esta entrevista, y yo comentaba que yo nunca he tenido coche. Tengo el carné, pero siempre he tenido la suerte de que me hayan prestado el coche para poder circular. No tengo ni idea de mecánica. Apenas creo que alguna vez he cambiado alguna rueda. Y la mecánica, no sé si decirte que me asustaría a la hora de plantearme el viajar en furgoneta. ¿Estoy hiperventilando, estoy exagerando o conviene tener idea de mecánica? Depende. Los países que me has nombrado tú, pues igual muchos, es difícil encontrar un mecánico. Puede ser, igual no. Pero en cambio, por donde he viajado yo, no hace falta saber ni qué es una rueda prácticamente. Que lo sabes, mejor. Igual que si sabes de informática, pues mejor para trabajar en prácticamente cualquier ordenador que tengas que tocar un ordenador. Pero no, por supuesto que no hace falta. Sí que hay un consejo que creo que es muy importante, es que si vas a viajar por zonas donde no va a haber talleres, pues lo ideal es un vehículo antiguo que alguien con nociones de mecánica que no esté en un taller te pueda echar una mano. Y también que va a ser mucho más fácil de reparar, ¿no? Que lo que dicen, un motor antiguo igual con una brida, pues puedes hacer muchos apaños. Mi caso personal fue de empezar a viajar con una vieja furgoneta de los 80 y me empezó a dar mucha guerra. No tenía absolutamente ni idea de mecánica y un amigo me dijo, oye, pues ya que estás, antes de que venga la grúa, echa un vistazo a ver qué ves ahí. Sí. Que está muy a la vista. Los motores antiguos están muy... que puedes meter las manos. Y efectivamente, pues empecé a ver, pues hay un tubo que está suelto goteando y hay una entrada que no tiene ningún tubo. Blanco y en botella. Pues sí. Entonces, eso es. Muchas cosas, igual tú no lo puedes arreglar, pero sí puedes ver el problema y si localizas a alguien que sepa un poco de mecánica, pues igual con 4 herramientas te puede ayudar con un vehículo antiguo. Con algo nuevo es más complicado, te debería dar menos problemas, pero soy muy fan de las furgonetas antiguas. Lo único que me echa para atrás, que es algo muy importante, es el tema de la seguridad. Que claro, un vehículo nuevo pues va a ser mucho más seguro. Pero eso, olvídate de arreglarlo tú, a menos que tengas un taller con ordenadores y demás. Así que sí, yo creo que es algo que es un miedo que no deberíamos de tenerlo, a menos que vayas a cruzar pues desiertos y lugares un poco complejos. Oye, y la seguridad que has mencionado, ¿tienes una caja fuerte, por ejemplo, o algo? Porque ahí tienes todas tus pertenencias, toda tu casa es la furgoneta, llevas el ordenador y alguna cosa de valor más que puedas tener, entre comillas, muy expuesto. O también me estoy montando unas películas que no son tales, que al final no se tienen tantos problemas de que intenten entrar en las furgonetas, robarnos, etcétera, etcétera. Sí, es algo de lo que yo creo que efectivamente tengo miedo, pero vamos, muy poco. Probablemente me roben algún día, a día de hoy no ha pasado. Yo doy por hecho que algún día me robarán y que me quitarán el ordenador, me quitarán pues la cámara y 2 tonterías más que tengo, porque yo no tengo muchas cosas, incluso mi ordenador pues es que vale 300 euros o menos, mucho menos. Entonces pues sí, los datos y tal. Hay sistemas de seguridad que puedes poner. A día de hoy tienes alarmas, tienes sistemas que se conectan al móvil, que si se mueve tu furgoneta te llega un aviso al móvil. O sea, tienes todo tipo de historias. Incluso lo que decías, hay gente que tiene una caja fuerte atada, atornillada al chasis de la furgoneta. Yo lo pensé, pero dije, efectivamente voy a meter las cosas ahí cuando deje la furgoneta. Y dije, bueno, pues probablemente si dejo la furgoneta una semana en un sitio, sí. Pero como no es lo habitual, pues seguramente no lo haga. Y dije, oye, pues doy por hecho que me van a robar algún día y ya está. Creo que eso es importante. Hombre, otra cosa es que viajes pues con un montón de dinero en efectivo, con, yo qué sé, con un ordenador buenísimo, con un dron, con cámaras profesionales. Eso ya es otra historia, pero al final, oye, es dinero, lo puedes asegurar todo. Si te roban, oye, pues sí, los datos, pero si haces buenas copias de seguridad y tal, al final es dinero. Y a mí, ya digo, no me ha pasado de momento. Íñigo, para ir un poco cerrando esta entrevista, a pesar de que eres fanático de las furgonetas, si te planteas un viaje, yo que sé, por ejemplo, a Argentina o, no sé, a Chile, a Tailandia,
¿Te visualizas viajando de mochilero o en una moto o en bicicleta o te visualizas alquilando una furgoneta allí para reproducir la misma manera en la que viajas por Europa? Pues lo que decía, Argentina me encantaría hacerlo en furgoneta, pero sí que Tailandia, bueno, ya he estado como mochilero, me encantó, pero el viaje que hice por todo el sudeste asiático como mochilero, echaba de menos la furgoneta, la echaba mucho de menos. Y pues sí que durante una temporada pues lo veo hacer, y igual por Tailandia concretamente pues no me veo viajando en furgoneta. No sé muy bien tampoco por qué, pero no me veo y sí, probablemente lo haré como mochilero. Me apetece un poco por cambiar, pero sé que lo echaré de menos enseguida. Así que no estoy, es que estoy tan contento que no me veo viajando de otra forma a largo plazo. Sí, para viajes concretos, un viaje en bici, un viaje lo que sea, incluso haciendo autostop, pero... Un viaje en bici o en moto en el que llevas alforjas, la cocinita, la tienda de campaña, en muchos aspectos, por cosas que has ido diciendo en esta entrevista, a mí me parece que tiene muchos paralelismos con viajar en furgoneta. Al final, la libertad de parar donde quieres, cuando quieres, de montar el campamento, de cocinar cuando tú quieres, lo que tú quieres, porque lo compras tú. En fin, esa libertad... la tiene, bueno, cuando viajas con tu propio medio de transporte, ¿no? Lo que pasa es que en la furgo es verdad que vas protegidito en la coraza, si llueves, y en fin, a ver si te animas, como hablábamos antes, también a viajar en bici, que es muy gratificante, muy satisfactorio, muy esforzado también, claro. No, yo no sé si en alguna ocasión te has parado a auxiliar a algún ciclista mucho, o motero. Sí, me encanta. Y ofrecerles una ducha, ofrecerles comida, cobijo. Sí. Muchos ciclistas se han aprovechado pues de algunas cosas que yo puedo tener en la furgoneta y me encanta. Incluso a gente que viaja en coche, ¿no? Que no tienen ducha, pues lo que decía. Me encanta. ¿Y llevas autostopistas a veces? Pues me encantaría, pero no, o me los encuentro en el camino contrario, o no sé, he cogido a muy pocos autostopistas porque no me los he encontrado. O sea, yo si voy a recorrer una hora conduciendo y me encuentro en un autostopista, 100% seguro que lo voy a parar. Pero me ha pasado alguna vez pues que estoy a punto de llegar al destino, que estoy a 5 minutos, y encontrarme con alguien, pues no me paro, pero sí es algo que me gusta. Íñigo, el tiempo, la verdad, está volando, se nos escurre de las manos, como digo normalmente. No sé si te apetece y que hagamos el cuestionario viajero que suelo hacer al final de las entrevistas, llamado En 2 palabras. ¿Te animas? Me animo, por supuesto. Venga, vamos allá. Pues, ¿qué comida no has querido probar? Gusanos. ¿Cuál es uno de tus platos favoritos? La pizza. ¿Hay algún libro de viajes que hayas leído que te haya apasionado especialmente? Pues Las voces del desierto de Marlo Morgan. Dinos qué música te gusta poner para conducir. Podcast, pero si es música, Bob Dylan. Un lugar en el que si existiera el teletransporte te desplazarías en este momento. La isla Gilier en Indonesia. Y un lugar al que no quieres volver. Un pueblo en las afueras de Sevilla donde me tiraron un ladrillo mientras dormía en la furgoneta. ¿Cuál fue el destino y a qué edad de tu primer viaje solo? Hice Interrail para llegar hasta Roma, desde el País Vasco, con 27 años. ¿Qué es lo peor de salud que te haya pasado en un viaje? Pues la típica diarrea estando en Vietnam por la comida. Danos una buena razón para irnos de viaje contigo. Soy muy fácil para viajar conmigo. Creo que digo que sí a todo y me gusta que la gente proponga lugares para ir a ver. Soy fácil. ¿Tienes algún amuleto? Llevo años que llevo una piedra con forma de corazón en la furgoneta, sí. ¿Eres un friki experto o súper apasionado de algo en concreto? Las temperaturas de los lugares. Una página web que me encanta es Weather Spark porque pone las temperaturas medias de cada ciudad del mundo en cada época del año. Me paso horas viendo eso. Si tuvieras un cheque en blanco y tiempo ilimitado, ¿qué viaje te gustaría hacer? América de sur a norte con un minibús escolar. ¿Qué cosas has hecho por primera vez viajando que si no hubieras viajado no hubieras hecho? Hacer autostop, sí, acompañado además. Muy interesante.
Bueno, Íñigo, ha sido un placer tenerte por aquí, presencialmente además, a 1,5 metros, eso sí, charlando contigo, conociendo más de tu vida, de tu manera de viajar, de tu filosofía vital. Y bueno, para los oyentes que quieran saber un poquito más de ti, de tus múltiples proyectos, ¿por dónde podrían ir tirando del hilo? Sí, bueno, efectivamente estoy en todas las redes sociales, así que va a ser muy fácil encontrarme y lo ideal es buscarme como Viajando Simple, pero sí, pues hago podcast y luego pues eso, comparto cositas en todas las redes, así que es fácil, sí. Bueno, Viajando Simple, tienes un libro además que se llama Cómo vivir y viajar en furgoneta también, eso, 4 o 5 podcasts que, van colgando de ahí de Viajando Simple y que os animo a escuchar, no son todos, de hecho hay varios que son de emprendimiento, no son todos de furgoneta. Cuéntanos un poquillo de ellos. Sí, efectivamente, además del podcast donde hablo sobre viajar en furgoneta, pues tengo otro, por ejemplo, que es Emprendiendo y Viajando, que me encanta, donde aprendo de alguien que pues lleva emprendiendo muchísimos años y además viajando, que es Carles Navarro. Y bueno, pues luego otro que hago con Gonzalo sobre el mundo de los viajes, que se llama Charlando y Viajando, y bueno, pues alguno más, todos relacionados sobre todo con el mundo de los viajes, furgonetas y emprendimientos. Esas serían las 3 historias. Pero sí, en Viajando Simple voy compartiendo todos los podcasts, así que espero que os interese. Bueno, a todos los oyentes que puedan estar interesados, que sepan que están en las plataformas iVoox, Apple Podcast, en todas, así que ya lo podéis buscar en estos momentos, y si no, os dejo los enlaces en la entrada que siempre preparo para esta entrevista, con fotos incluida por si hay alguna oyente que que le apetezca saber un poquito qué pinta tiene Íñigo. Gracias. Venga, muchas gracias, Íñigo, un placer. Un abrazo, chao.